Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, doctor en Desarrollo Local y Territorio de la Universidad Jaume I de España, magíster en Ciencias Militares, mención en Planificación y Gestión Estratégica en la Academia de Guerra del Ejército, Jorge Sanz, tan amable con buena costumbre, está con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? María José, es una muy buena costumbre aquí estar con ustedes, y con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, por analizar todo esto que ha ocurrido el día... ¿Fue el día miércoles o ya me perdí? El día miércoles. El día miércoles. Sí, tempranito. Bueno, una En el Perú. crisis política en Perú, pero una crisis también, diría yo, como muy poco habitual. Porque el presidente del Perú anuncia prácticamente un golpe, se podría decir, ¿verdad? Disolver el Congreso, llamar a un estado de excepción constitucional y elaborar una nueva constitución. Esos son los anuncios y vemos que a medida que van pasando las horas va perdiendo, o sea, nunca hubo claridad de qué apoyos tenía. Los ministros comenzaron a renunciar, el Congreso sesiona y lo saca, diciéndolo así coloquialmente. Las Fuerzas Armadas también no hay un apoyo claro, emiten un comunicado que no hay un apoyo irrestricto al presidente, todo lo contrario. Renuncia al comandante en jefe. Y después el presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, es detenido. ¿Cómo ves tú esto según la experiencia también internacional de toda la crisis política que debes de conocer y haber estudiado tú, Jorge? Cuéntanos más o menos tu análisis y tu opinión. No es tan fácil mirarlo porque Perú, Latinoamérica está en un fenómeno que es bien difícil de explicar, porque si nosotros miramos las últimas elecciones en Latinoamérica, todas las últimas elecciones se ha preferido votar en contra de y no a favor de. Eso significa que son muchos grupos chiquititos, muchas minorías chiquititas que ponen como primera condición para apoyar al candidato A o al candidato B, da lo mismo, sus propios problemas. Y esos empiezan a ser prioritarios. Por lo tanto, cuando se constituye el gobierno, hay en los congresos una cantidad de distintos intereses que van afectando la capacidad de gobierno del Ejecutivo. Y eso significa una atomización del Congreso, una dificultad en ponerse de acuerdo, y el presidente Castillo lo tuvo muy difícil desde el minuto que asume como presidente. Hay varios elementos. Primero, el presidente no tenía... en Perú se vota en contra de Fujimori. Sí, claro. El presidente no tenía el apoyo en Lima, el apoyo de sus partidos, partiendo por su asociada, Mónica Mendoza, que era la que estaba más a la izquierda que él, porque Castillo estaba muy a la izquierda del panorama político peruano. Hasta Mónica Mendoza le quita el apoyo, por lo tanto, se empieza a quedar solo en el Ejecutivo, pero a pesar de eso, había sorteado 2 acusaciones anteriores de vacancia, y en esta tercera acusación tampoco estaban los votos para sacarlo. Por lo tanto, lo que le pasa a Castillo, y hay una tesis que es un suicidio político, digamos, sí, claro, que él veía tan lejos del 2026 y veía tan difícil la posibilidad de gobernar, que genera este suicidio político y se lanza con la ruptura de la ¿Pero con Constitución. qué objeto, Jorge? ¿Para qué? ¿Perdón? ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto hace este acto tan... O sea, si no había los votos para destituirlo, ¿por qué? Probar a la adherencia, si le resultaba, y si no... Es muy probable... A ver, el presidente Castillo siempre dijo que él no estaba preparado para ejercer el cargo. Y se rodeó, no de técnicos, sino que de personas que estaban ideológicamente con él. Claro. Entonces, Betsy Castillo es una, y Aníbal Torres es el otro jefe de gabinete, que ya lo habían sacado al Congreso. Entonces, estos 2 personajes son claves en las decisiones de Castillo. Y Castillo, lo más probable es que haya pensado, esa tesis del suicidio político, dejémosla ahí, yo creo que hizo un muy mal cálculo político. Claro. Yo creo que no midió exactamente cuáles eran sus verdaderos apoyos. Buscó, la calle le decía que se vayan todos. Por lo tanto, se toma de ese mensaje de la calle
y busca, busca eliminar el Congreso, disolver el Congreso, y disolver el Congreso a partir de una nueva constitución. En Latinoamérica lo primero que ofrecemos es una nueva constitución. Por lo tanto, hay elementos bien comunes en Latinoamérica que están pasando y que le pasaron a Castillo. Oye, Lo que nos llama la atención es la solidez institucional de Perú, porque Castillo se quedó solo inmediatamente. sí. Los únicos que se quedaron dentro del palacio con él fue Bessi Castillo y Aníbal Torres. Todo el resto se fue. Increíble. O sea, se fueron los ministros. Un rato antes, un par de días antes, había renunciado el ministro de Defensa y había renunciado al comandante en jefe del ejército. Por lo tanto, hay elementos que nos permiten pensar que esto venía conversándose desde hace un rato. Jorge, Sin embargo, también da la idea de que el Consejo de Ministros, que el ministro de Defensa y que las fuerzas militares, el Comando Conjunto, le habían dicho al presidente que no rompiera la Constitución, que no se arriesgara en un acto como el que hizo. Entonces, hay varios elementos que mirar en esto porque la jugada fue mala, demuestra una desconexión con la realidad, demuestra su efectiva incapacidad, porque él lo ponía en la primera parte de su discurso, demuestra su efectiva incapacidad para gobernar y demuestra que el apoyo que tenía era bastante débil. sí, Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, la acción del expresidente Castillo, dicen algunos analistas, fue tan, digamos, rara, tan extraña, de tan mal cálculo político, que incluso Sí. ayer surgió otra tesis por parte de un primer ministro, no me acuerdo si el que estaba en ejercicio con él o uno anterior, que sostuvo que el presidente Castillo, expresidente, había sido drogado y que estando drogado él había tomado estas decisiones. O sea, Sí, eso es más difícil porque justo antes él hace un discurso oficial para anunciar la disolución Y del no se Congreso. veía nada drogado, la verdad. Y no se veía drogado. Físicamente, al menos, Entonces, a la vista. claro, lo que se estaba buscando es sacarle... La pena que tiene son 20 años. Va entre no menos de 10 y no más de 20. Por lo tanto, se está moviendo en un periodo de cárcel bastante grande. Y lo que se está buscando es bajarle la pena. Sin embargo, eso entre 10 y 20 son los cargos por haber intentado subvertir el orden. Pero tiene 6 causas de corrupción que están alrededor de él y que están abiertas. Entonces la tiene muy dura. Creo que lo que más se acerca a la verdad, si es que algún día sabemos la verdad, es que él estaba absolutamente acorralado por la corrupción. No nos olvidemos que incluso el Palacio de Gobierno había sido allanado por la policía, que su hijastra estaba perseguida por la policía, que su esposa estaba perseguida por la policía y que él tenía 6 causas de corrupción abiertas. Entonces, era muy difícil sostener en el tiempo esta inestabilidad del presidente basado en esa falta de moralidad. pero mira, fíjate, la te que cuento, le hace el Congreso es por falta de moralidad. titular de La Tercera dice: el ex primer ministro peruano cree que Castillo pudo ser drogado e inducido a pedir la disolución del Congreso. Se trata del ex primer ministro peruano Guido Bellido, que especuló acerca del estado psicológico del expresidente Pedro Castillo en el momento de leer el miércoles el mensaje en el que anunciaba la disolución del Congreso, y pidió que se realice una prueba toxicológica porque podría haber sido inducido el presidente peruano. Yo creo que la inestabilidad psicológica es posible, pero que haya estado drogado cuando efectivamente decide cerrar el Congreso, era tan correcto el discurso, tan hilado el discurso, que esa parte me llama la atención. Bueno, lo que no me llama la atención es que puede haber estado en una inestabilidad psicológica importante, producto de el acorralamiento judicial por la corrupción. En este contexto político, al menos en el peruano y quizás en el chileno, yo creo que la inestabilidad psicológica puede ser de varios, de varios políticos. Oiga, por favor. Así es, pero es algo lógico, es algo lógico. Cuando hay mucho estrés, cuando la inestabilidad es propia, ¿verdad? A uno se le puede del ser soltar la humano. cadena, dices tú. Sí. ¿Ah? Oye, bueno, 2 cosas. Podría ser otra tesis, Jorge, que esto haya sido un boicot al presidente, de modo que tal vez
no hayan estado los votos, y las personas que lo rodearon en su círculo de confianza también lo hayan traicionado y lo hayan expuesto, le hayan dado malos consejos, le hayan asegurado, por ejemplo, el respaldo de las Fuerzas Armadas, lo que es muy poco probable que una persona se llame a disolver el Congreso, a un estado de excepción, sin tener el previo apoyo, o que alguien le haya dicho que tiene el apoyo del poder, de la fuerza, digamos, ¿verdad?, de las armas. Eso es muy poco probable. No sé cómo lo ves tú. Y Hay un elemento de autoridad del presidente Castillo que llama la atención. Son 80 ministros los que pasaron por su gabinete en un año y medio. 80 ministros. Y los iba cambiando. Entonces apretaban a uno y los sacaba y los hacía saltar. Entonces el sistema de gobierno que él tenía era tremendamente autoritario. Aníbal Torres es tremendamente autoritario. Betsy Chávez, que es la jefa de gabinete que tenía al lado de él en esta última parte, también tenía actitudes y acciones bien difíciles de sobrellevar. No nos olvidemos que la presidenta actual, Dina Bulandri, se separa de Castillo, siendo su aliada desde la campaña, porque Dina Bulandri hizo campaña con Castillo, lo acompañó desde el día 1 de gobierno, y de repente se empieza a separar porque aparece Betsy Chávez con una acción y una actitud demasiado autoritaria. Por lo tanto, ese mismo autoritarismo es el que probablemente lleva a Castillo a calcular mal lo que estaba sucediendo, a evidenciar su desconexión con la realidad o el miedo que tenía de la justicia, de la persecución que tenía la fiscal nacional con él. Por tanto, toma una decisión que es disolver el Congreso. Disolver el Congreso le faltaba solo una moción de confianza para tener las condiciones y poder hacerlo. Y esa nueva moción de confianza la tenía que llamar el presidente, lo podía hacer, pero toma la decisión equivocada, probablemente mal influenciado, o en este autoritarismo que llevaba adelante el presidente Castillo, la toma solo. Y eso significa una absoluta desconexión con la realidad, con lo que estaba pasando. Tenemos en el Perú esta destitución, ¿verdad?, del presidente Pedro Castillo. Tenemos en Argentina la condena de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esta inhabilitación perpetua para ejercer cargos de elección popular. Es apelable, pero vemos que la institucionalidad de nuestros vecinos funciona. Esa podría ser la conclusión, Jorge Sanz, de esto que estamos viendo en nuestro vecindario más inmediato. Sí, claro, sin duda, la institucionalidad está funcionando, pero hay elementos que nos llevará a pensar algo que nos está sucediendo. El daño de Odebrecht es enorme. Todo esto parte con Odebrecht. No nos olvidemos que han habido 6 presidentes en un periodo de tiempo bastante corto en Perú, en 5 años. No nos olvidemos que hubo un presidente en Perú que es el único que no salió por corrupción. Merino, que gobierna una semana y sale porque reacciona mal ante una protesta. Todo el resto sale por corrupción. Fujimori, que es el otro, también es distinto porque Fujimori se levanta y trata de generar su golpe de Estado a partir de la situación política y del terrorismo que tenía con Sendero Luminoso. Sí. Pero el resto están todos contaminados con la corrupción. Lula está acusado de corrupción, Argentina están acusados de corrupción. Si empezamos a revisar América, tenemos muchos complicados con la corrupción. Entonces, ese es el elemento que nos está dañando mucho más que la política, el manejo político, la institucionalidad, si funciona o no. Entonces, qué bueno que funcione la institucionalidad, me parece correcto, pero no podemos normalizar, como está pasando en Perú, no podemos normalizar la salida de los presidentes cada un año y medio. Entonces, no hay ninguno que haya terminado el periodo. Y ahora, Dina Bulandri, que asume y jura hasta el 2026, hasta el término del periodo, le están pidiendo que adelante las elecciones. Y que si no adelanta las elecciones van a pedir su vacancia. Entonces, estamos normalizando esta rotación de autoridades que impiden gobernar. Oye, entonces, eso es muy difícil. Cortito. Fíjate que estaba viendo un mapa en donde Colombia y Chile son los únicos países, salvo que haya otro que se me escape, Uruguay, que no han tenido interrupciones en sus procesos.
Claro. Todo el resto de Claro. Latinoamérica ha terminado sus procesos presidenciales de forma anticipada. Claro. Solo Bueno, y Colombia, Chile y Colombia. Uruguay. Colombia llamó a Sí. elecciones y llevó adelante Sí. sus elecciones. Exacto. Sí. Lo raro de Colombia es que el movimiento del péndulo fue de un extremo a otro. Claro, nunca había ganado un gobierno de izquierda. Dale, María José. Exacto. Quisiera también referirme, antes de que te vayas, Jorge, porque ya estamos en el tiempo, al trauma también de la ciudadanía, porque ya sabemos que esto prácticamente es parte de la cultura institucional, ¿verdad? La intromisión de la corrupción. Uno dice, claro, funciona la institucionalidad, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Con carteles finalmente que llevan el pulso de negociación política, y no es ninguna gracia que el Congreso no se haya disuelto, si es a costa también de destituir al presidente. de destituir Sí. al presidente y de obstaculizar también su trabajo durante todo este tiempo. Y yo digo el trauma porque finalmente Pedro Castillo es elegido porque era una persona menos corrupta, ¿verdad? De acuerdo a la paleta de los otros candidatos, como Keiko Fujimori, ligada a su padre. Sí. Y ahora Sí. Pedro Castillo es llevado a la misma cárcel donde estuvo el padre de Keiko. Fujimori. Entonces, finalmente, Sí. yo creo que hay un trauma ahí en la ciudadanía que es muy fuerte referirte a eso. Y en Twitter también se ha hecho la mañosa comparación con el presidente Gabriel Boric, ¿ya? Y con este proceso democrático en nuestro país de acuerdo a la nueva Constitución. Porque, como tal dijiste hace un ratito, Jorge, generalmente se solicita en estos golpes o en estos procesos antidemocráticos una nueva Constitución para poder validar, ¿verdad?, a la persona que está en esos momentos detentando el poder. Entonces, referirte también a esas dos cositas para terminar, Jorge. ¿Sabes qué? Lo que sucede, María José, vamos a la Constitución. Ujú. Nosotros somos democracias tremendamente jóvenes en Latinoamérica y aparentemente hay procesos políticos que no los hemos completado. Todavía tenemos el romanticismo y la influencia tremendamente fuerte de la Revolución Cubana, por lo tanto, América Latina, más allá de las separaciones geográficas de la cordillera, de los ríos, del Amazonas, etcétera, De ese gran del paisaje. Atlántico y del Pacífico, tenemos una separación ideológica Ujú. que la traemos desde hace mucho rato. Y no es que sea mala per se. Lo complica hoy día es que esa ideologización que tenemos de los procesos políticos, hoy día con la globalización y con la intervención de la institucionalidad internacional, de una supranacionalidad, donde nosotros nos estamos haciendo cargo de las agendas de las instituciones, los procesos políticos se han ido atomizando. Y si nosotros revisamos lo que ha pasado en América Latina, todos tienen un patrón que es bien común, es la atomización de la política. Nosotros partimos con el binominal, que se vota el binominal porque generaba distorsiones, y hoy día tenemos 18 partidos y varios más en formación. Entonces, ¿cómo te entiendes? ¿Cómo se entiende el Ejecutivo con 18 partidos si no es empezar a negociar? Y esa negociación política empieza a traspasar algunos límites, que es lo que le estaba pasando a Perú, donde se compraban los votos para que no vacaran al presidente. Entramos en procesos que son tremendamente difíciles de sostener. Yo no creo que Chile lleguemos a los niveles de corrupción que se han mostrado en otras democracias, pero tampoco estamos libres de eso. Somos personas, estamos en procesos políticos que son procesos políticos duros. La votación de la Constitución, el plebiscito de salida fue el 4 de septiembre, estamos terminando el año y no tenemos la manera de ponernos de acuerdo. El resultado del plebiscito pasó a segundo plano, hoy día se está negociando, donde el Congreso no tiene ningún apoyo en las encuestas. Entonces, hay elementos que van distorsionando la democracia. Y lo peor que le puede pasar a la democracia es que se atomice, porque ¿con quién te pones de acuerdo? Lo que le pasó al presidente Castillo es que no tenía con quién trabajar, no tenía con quién ponerse de acuerdo. Entonces, todo eso hacía tremendamente inestable su posición. El roce entre el Ejecutivo y el Legislativo eran permanentes. Entonces, uno buscaba la salida y el otro trataba de gobernar y no tenían cómo, porque tenían que ponerse de acuerdo. Y lo otro que sucede con Perú es la fortaleza que nosotros tenemos, porque en algún minuto
en el proceso constitucional que nosotros vivimos, empezamos a mirar el caso de Perú y el sistema político de Perú. Y hoy día nos damos cuenta que con una cámara la inestabilidad del presidente es mucho mayor. Por lo tanto, las dos cámaras empiezan a tener sentido. Pero deberíamos darle un sentido distinto al sistema político. Una cámara debería pensar en el largo plazo y la otra cámara debería generar el proceso político normal del día. No podemos estar las dos cámaras pensando en la próxima elección, porque se pierde la estabilidad. Sí. Y lo otro es que los sistemas políticos dentro de América Latina, ojalá que nos acostumbremos a mantener la democracia, pero no la democracia per se, la democracia únicamente basada en el voto, sino que la democracia en la estabilidad del sistema, en el respeto cívico, en la continuación en el término de los procesos, en el avanzar, ¿no es cierto?, transversalmente. ¿Por qué nosotros tuvimos éxito en La Haya? Porque no se cambiaron los equipos, porque se mantuvo el objetivo, porque siguieron las mismas personas trabajando en un tema fundamental. Bueno, ¿por qué no lo hacemos en la educación? ¿Por qué no lo hacemos en muchas cosas? Entonces, hay elementos en América Latina que tienen que ver con nuestra juventud como democracia, y no necesariamente con la maldad, con que somos malos, con que somos incapaces, como decía el presidente Castillo, que somos demasiado corruptos. Creo que tenemos que darle una vuelta a nuestros sistemas políticos, creo que tenemos que madurar desde la perspectiva cívica para poder estabilizar a nuestra querida América Latina, porque está difícil la situación política en esta parte del continente. Gracias por tu análisis, gracias por tu reflexión. Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, una vez más aquí en Buena Costumbre. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy buenos días, encantado de estar Buen con fin de ustedes. semana. Buen fin de semana también para ti. 8 de la mañana con 8 minutos.